Locución y doblaje. ¿Qué es más fácil y qué es más difícil de aprender? Para empezar, deciros que si queréis aprender locución o doblaje, debéis hacerlo porque os apetezca, porque os guste, porque os apasione, no porque a lo mejor la locución se me va a dar mejor o porque el doblaje se me va a dar mejor. Tienes que estudiar lo que a ti te apetezca estudiar. Y antes de continuar os voy a plantear una pregunta. ¿Sabéis cómo detectar una buena o una mala locución? ¿Y un buen o mal doblaje? Posiblemente después de lo que os tengo que contar, podréis tener más claro cómo poder detectar una buena o mala locución o doblaje. Pero vamos al tema. ¿Por qué muchas personas que se dedican a la locución son incapaces de hacer un take en condiciones? ¿Y por qué hay mucha gente que hace bien doblaje no saben cómo hacer locución? Por lo general lo que os van a decir es que para el doblaje hay que copiar. Hay que usar las técnicas de sincronización y después interpretar y copiar lo que hace el actor original y tú replicarlo. En la locución, históricamente se ha dicho que hay que tener una buena voz, hay que tener una voz trabajada o una voz grave para poder locutar. Pues por lo menos en el caso de la locución es falso. En el caso del doblaje, más o menos. En el doblaje la técnica de sincronización es cuestión de práctica, de practicar mucho y poco a poco ir sacando tus propios trucos con consejo, lógicamente, de los profesores, para tú saber cómo tienes que hacerlo y qué referencias tienes que tomar. Pero tienes que tener algo importante, que es la capacidad de interpretar. Ser actor o actriz. Esto no significa que tú previamente hayas tenido que subir a un escenario a hacer teatro. No tiene nada que ver. Ser actor significa saber transmitir emociones. Si no sabes transmitir emociones, no tienes nada que hacer en el doblaje. Lo que pasa con la locución es que tenemos la idea de que basta poner una voz bonita, una voz agradable, una voz profunda o una voz la que os hayan dicho y leer. Y no se trata solamente de eso. Hay que hacer muchas más cosas para convertirse en un buen profesional de la locución. En el doblaje tenemos un guión y tenemos una imagen. Tenemos referencias de interpretación, de sincronización, de todo. El texto nos dice el qué. El personaje que estamos doblando nos dice el cómo hay que hacerlo. Si está triste, si está alegre, si está gritando. Todas esas cosas son referencias que con el doblaje las tenemos hechas. En ese sentido, y aparte de que lo que se necesita es mucha práctica, el doblaje es muy fácil. Simplemente hay que practicar mucho. Repito, siempre y cuando sepas transmitir emociones. Y luego, en el fondo, se te dé bien. Porque si no se te da bien y simplemente sincronizas, pero eres incapaz de interpretar mínimamente, pues no vas a poder. En la locución pasa otra cosa muy diferente. Sí, tenemos un texto, pero por lo general no tenemos ninguna otra referencia más que lo que nos diga el cliente. O la persona que dirige en ese momento, pues ese trabajo de locución. Y ahí tenemos el problema. Es la única referencia que tenemos. Y en muchos casos, nosotros como locutores o locutoras debemos poner todo de nuestra parte para hacer un trabajo bueno, un trabajo impecable de locución. Y ahí es donde fallan. Os diría que el 90% de locutores y locutoras. Hay veces que nuestra simple comprensión de lo que dice un texto basta para hacer una locución. Pero en la gran mayoría de casos, el texto contiene un subtexto y tiene un contenido muy concreto que nosotros debemos descifrar, analizando ese texto y sabiendo exactamente qué es lo que nos quiere decir el texto. Y esto de analizar seguramente lo haré en otro vídeo, pero es para profundizar muchísimo. Muchos locutores cogen un texto y simplemente leen. Si les dicen que es algo alegre, lo hacen alegre. Y si dicen que es más serio, pues lo hacen más serio. Pero se dedican únicamente a hacer eso. No profundizan. No tienen ni idea de lo que hay que hacer. Al fin y al cabo, para el doblaje necesitamos interpretación y técnica. Técnica de voz, técnica de sincronización. Y para la locución necesitamos técnica, pero a la vez necesitamos interpretación. Pero no solamente interpretación con nuestra voz. Interpretar el texto que estamos leyendo. La interpretación del texto debe hacerse antes de abrir la boca frente al micrófono. Debes leer ese texto, saber qué te dice y poder profundizar en él para saber exactamente qué es lo que te está diciendo. Porque el problema de muchos locutores es que se limitan a decir el texto sin pararse a pensar qué es lo importante.
qué es esa palabra que realmente debe destacar y se limitan a hacer su voz, bonita, sencilla, y ya está. Y ahí es donde radica el gran problema de la locución y de la enseñanza en locución. Y todo esto me lleva al punto de, ¿qué es más fácil aprender? ¿Locución o doblaje? Siempre que tengas unas aptitudes mínimas para locución y o doblaje, en el doblaje vas a necesitar 1 año, año y medio, 2 años, quizá 3 años para conseguir un nivel para poder trabajar prácticamente en cualquier cosa. No os hablo de protagonistas en cine, esto es otro nivel y también hablaré en otro vídeo. Pero pon 1 año y medio, 2 años, 2 años y medio. Pero con la locución. Si queréis aprender locución y queréis aprender copiando de otro profesional, os puedo asegurar que si tenéis aptitudes, en 6 meses podéis estar listos. Pero si queréis ser buenos locutores y buenas locutoras, no os van a bastar 6 meses, ni 1 año, ni 2 años. Si ya venís con un trabajo previo de saber interpretar un texto, saber analizarlo, en la locución quizás en 6 meses o 1 año lo consigas, pero es que en las escuelas tampoco se enseña en profundidad cómo analizar un texto previo a la locución. Porque cualquier idiota, como yo, puede ponerse delante de un micrófono con una voz agradable o una voz profunda o una voz buena. Se puede poner a leer un texto y la gente lo escuchará y dirá, ¡oh, qué voz tan bonita! Tiene voz de locutor y técnicamente está bien grabado y se oye muy bien. Eso no es una buena locución. Eso no es nada. Así que partiendo de unas mínimas aptitudes para el doblaje o la locución, en el doblaje necesitaremos, 2 años, 2 años y medio, mínimo, y en la locución, aprendiendo mal, estaríamos pues con 6 meses, 1 año. Pero si quieres aprender bien, vas a necesitar mucho más tiempo. Así que locutar bien es más difícil, por lo menos para mí. Pero ¿qué pasa con el trabajo? Hemos visto más o menos qué es lo que tienes que aprender. Pero, ¿y la facilidad para entrar a trabajar? Si para aprender es más fácil, entre comillas, el doblaje que la locución, para trabajar es mucho más fácil entrar en la locución que no en el doblaje. Es fácil la locución porque hay plataformas donde tú te puedes inscribir y ofrecer tus servicios. Lo hagas bien o no lo hagas bien. Y mucha gente no le va a prestar atención o irá en una voz agradable y ya bastará. Pero no. Y de ahí viene una de las grandes catástrofes que tenemos en nuestros tiempos. Que en plataformas digitales, por ejemplo, nos vamos a encontrar doblajes que más o menos estarán bien porque el criterio pasa por una elección de voces, por una dirección, por una técnica de copiar, de interpretar, etc. Mientras que en la locución muchas veces se parte sin dirección. Y el criterio para elegir normalmente no se basa en que ese locutor o locutora lo haga maravillosamente, sepa hacerlo muy bien, sino simplemente que su voz suene bien. Y si encima no lo diriges, queda un churro. Y llegados a este punto, es cuando yo os digo, ¿cómo detectar una mala locución y una buena locución? Y lo mismo con el doblaje. Muy sencillo. Con el doblaje, sabes si un doblaje está bien hecho cuando la imagen y la voz encajan. Esa voz no te saca del personaje y aceptas y te va bien y te encaja perfectamente. Pero con la locución, normalmente con la locución, puedes escuchar 10 segundos, 20 segundos y puedes escuchar una voz buena. Y dices, vale, bien, fantástico, está bien locutado. Pero te das cuenta de que esa locución es mala cuando después de 2, 3, 4 o 5 minutos, esa voz ya no te dice nada. No te llama la atención, no te genera ganas de seguir escuchando. Y esto es lo que pasa habitualmente en las plataformas digitales. Y es algo que me he dado cuenta. Por ejemplo, en Netflix te encuentras a narradores que no son locutores o que no son buenos locutores. Y los testimoniales de esos documentales están bien, no están mal. En cambio en Disney, por ejemplo, sí que te encuentras buenos narradores, pero los testimoniales son malos. Y eso dices, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene esa elección? Normalmente, por lo que tengo entendido, Disney deja un poquito más libre albedrío para que los directores elijan. Entonces tienes un buen narrador, pero los
testimoniales suelen tener a personas contratadas que normalmente pues no son nada del otro mundo o simplemente cuentan con gente que no son nada especial. Entonces no lo suelen hacer bien. En cambio, en Netflix, el ego de Netflix muchas veces dice, esta persona tiene que ser la narradora. Que es lo que ha pasado con documentales donde se pone a locutar el narrador, pues Penélope Cruz o el actor o actriz de turno, y no saben locutar. En cambio luego, pues los testimoniales pues están bien. Y ya estaría, ¿no? Pensad sobre todo que para el doblaje hay que intentar que nuestra voz encaje. Eso es labor del director, de hacer un buen casting y luego de dirigir de forma correcta. En la locución muchas veces estamos solos y tenemos que nosotros crear, improvisar y hacer una creación de lo que estamos leyendo, y muchas veces cuesta. Por eso debemos entender muy bien qué dice el texto para poder sacar el máximo partido tanto a nuestra voz como a lo que tenemos que decir. Y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo.